Hablar del sistema de poder de cualquier manga anime es un gran reto, ya que en varios casos tienen una excelente narrativa que llama mucho la atención. Ya sé que no despegues tus ojos de la pantalla, sobre todo si en este caso tenemos dos sistemas de poder, el Haki y las frutas del diablo. Pues Soda no solo se esmeró en crear una historia y mundo brillantes, sino también poderes que encajan perfectamente con el desarrollo de la obra. Sin embargo, en este video nos enfocaremos exclusivamente en el Haki, el sistema de poder más importante y el que evoca la espiritualidad y la presencia en cualquier ser humano del mundo de One Piece. Todos pueden utilizarlo, sin embargo, la mayoría de las personas jamás lo notan o no son capaces de despertarlo. Es un poder devastador y complejo que ha logrado ramificarse en tres tipos diferentes que poco a poco iremos analizando. Primero tenemos el Haki de armadura, el Busou-Shoku no Haki, el cual permite al usuario utilizar su espíritu como una armadura para defenderse o atacar. Luego tenemos el Haki de observación, el Kenbun-Shoku no Haki, el cual otorga al usuario un sexto sentido del mundo que le rodea y una alta capacidad precognitiva, finalizando con el Haki del conquistador, el Haushoku no Haki, un tipo especial que solo una persona en 1.000.000 puede utilizar y que otorga al usuario la posibilidad de dominar la voluntad de otros. Bien, comprendiendo la funcionalidad principal, por así decirlo, de cada uno de los tres tipos de Haki, vamos a explayarnos a fondo en cada uno de ellos. En primer lugar, hablemos del Haki de armadura, o como se le conoce en Wano, Ryuo. Esta habilidad proviene de la ambición del usuario, la cual le permite crear una armadura que mejora bastante su defensa y aumenta en gran medida sus ataques ofensivos, haciéndolos aún más poderosos. En el nivel básico existen dos formas con las cuales podemos utilizar este poder. El primero de ellos es el endurecimiento, el cual le permite al usuario recubrir cualquier parte de su cuerpo con una armadura visible de color negro, fortaleciendo considerablemente su poder destructivo y aumentando la defensa para una gran cantidad de ataques en aquellos no revestidos de Haki. Pero lo más importante de este nivel de armadura es que al recubrir parte de tu cuerpo y golpear con ella a los usuarios de frutas del diablo, esto los hace más vulnerables, como puede ser el caso de Luffy, que al ser de goma no siente ningún dolor cuando es golpeado con un puño o una patada normal, pero al recubrir dichas partes con Haki de armadura, Luffy ya puede sentir mucho dolor e incluso llegar a sangrar, algo que antes de la inclusión de este poder, Luffy jamás experimentó. Pero más allá de eso, el endurecimiento tiene una habilidad única que es de gran utilidad, y esta es en contra de un usuario tipo Logia, puesto que estos portadores, al ser intangibles debido a que su materia orgánica en sí es de un elemento en concreto, como pueden ser el fuego o el rayo, esto los hacía invencibles ante ataques normales, ya que simplemente convertían cada célula de su cuerpo en el elemento de su fruta, dotándolos de un poder abrumador que no parecía tener debilidad. Es por ello que al utilizar el endurecimiento del Haki de armadura en partes del cuerpo, esto permite golpear y dañar severamente a este tipo de usuarios. Y por otro lado, tenemos el imbuimiento. Al igual como se puede endurecer el cuerpo, el usuario también puede imbuir dicha armadura en las armas en contacto con él, brindándole las mismas características. Sin embargo, evidentemente el poder de un arma imbuida en Haki es bastante más poderosa de lo que normalmente sería sin él. Es por ello que en Amazon Lily, Luffy se sorprende cuando las Kuya lo atacan con flechas normales, pero que eran capaces de perforar rocas muy duras. Además, el Haki puede ser destruido si otro usuario te golpea con un Haki aún más poderoso. Esto lo vimos con Zoro en su lucha contra Pika Dressrosa, pues al imbuir con Haki de armadura solo sus espadas, se enfrentó al Haki de Pika, quien recubrió todo su cuerpo, pero Zoro terminó cortándolo con suma facilidad. Finalmente destacar que es posible imbuir el Haki de armadura en un objeto sin tocarlo, siempre y cuando el usuario tenga una conexión con el objeto, como pueden ser las sustancias y objetos creados o manipulados por los poderes de frutas del diablo. Esto lo vimos por primera vez con Katakuri, ya que pudo imbuir el mochi con el poder despertado de su fruta en su combate contra Luffy. Ahora bien, dejando en claro el nivel básico del Haki de armadura, ya podemos adentrarnos en su nivel avanzado. En este caso, también contamos con dos formas diferentes. Primero tenemos la emisión. El usuario con un elevado Haki de armadura puede hacer que su poder fluya desde sus palmas a cierta distancia de su oponente, sin la necesidad de un medio en forma de onda de choque. Sentomaru fue el primero que demostró esta capacidad avanzada que le permitió desatar una poderosa ráfaga de aire invisible capaz de desviar el ataque
ataque de Luffy sin hacer contacto físico. Y otro ejemplo es cuando Rayleigh lo usó con un poderoso elefante cuando le enseñó a Luffy a utilizar el haki en Luzcaina. Sin embargo, la técnica también puede usarse de manera defensiva, formando una barrera con las ondas de choque para repeler un poderoso ataque, como en el caso de Marineford, que en plena guerra Shirohige utilizó su espada para lanzar una enorme onda expansiva que se dirigió a la plataforma de ejecución, pero fue detenida por la misión conjunta de los tres almirantes. Y finalmente tenemos la destrucción interna, el nivel más poderoso del haki de armadura e incluso más fuerte que la emisión, pues esta habilidad consiste en extender tu propio haki hacia un objeto o persona que será literalmente destruido desde adentro, causando un enorme daño en el objetivo. Sin embargo, también es posible utilizarla en objetos mucho más resistentes como lo son los collares o cadenas explosivas. Esto es necesario hacerlo a una alta velocidad para poder lanzar lejos los artefactos antes de que exploten. Rayleigh lo usó por primera vez en Chabondi al salvar a Kami del collar que la apresaba, y posteriormente en Wano fue utilizado por Luffy inconscientemente para salvarse él y a Hyogoro, pero más adelante y luego de someterse a un harto entrenamiento, logró usarlo a voluntad al quitarle las cadenas a Yamato, y hasta la actualidad solamente Luffy y Rayleigh han sido capaces de utilizar y dominar la destrucción interna. Muy bien, pasemos ahora a hablar del haki de observación, o como se le conoce en Skypiea, mantra. Sabemos en primera instancia que este tipo de haki le brinda al usuario una especie de percepción extrasensorial independiente de los sentidos físicos, otorgándole habilidades muy interesantes al portador. En su nivel básico existen diferentes percepciones en las que se puede utilizar este poder. Partamos hablando de la percepción de la presencia. El uso más común de esta habilidad permite al usuario sentir la presencia de otros. Rayleigh afirmó en su momento que dominar por completo este poder le permitiría al usuario ver a otros incluso si están ocultos a plena vista o demasiado lejos para verlos de manera natural. El usuario reconoce a las personas por sus auras, formando una silueta iluminada. Esto lo vimos por primera vez en Dressrosa. Primero, cuando Usopp tuvo que ver a través del castillo para lanzar un proyectil que derrotaría a Sugar. Este concentró su espíritu y logró percibir el aura tanto de ella como de Luffy y Law que estaban ahí. Además, al final del mismo arco lo vemos con Fujitora, quien al ser ciego debe enfocar sus sentidos y darle forma a las personas a su alrededor. Continuando con la presencia del poder, acá el usuario puede medir la fuerza de un oponente a través de la presencia que percibe. Rayleigh utilizó esta habilidad en Luzcaina al detectar cientos de criaturas más poderosas que Luffy. Además, se puede utilizar dicha habilidad de manera estratégica, ya que se pueden encontrar aliados fuertes como también evitar enemigos peligrosos. Un ejemplo de ello podría ser cuando Sanji percibe el poder de Nekomamuchi en Zou, cuando se encontraba atrapado en el cuerpo de Veggie. Luego tenemos la presencia de las emociones. Esta habilidad permite al usuario sentir y empatizar con las emociones de los demás. Por ejemplo, cuando Kobe sintió el dolor y la agonía de muchos marines en la guerra de Marineford, o en el caso de Otohime, cuando utilizó esta habilidad para detectar el sufrimiento y las emociones de un ladrón en la isla Gyojin. Y finalmente, tenemos la percepción de las intenciones. Esta habilidad le permite al usuario sentir la intención de una acción ajena en un futuro inmediato, y así poder predecirla. Cuanto más grande es la sed de sangre de dicha acción, más fácil será para el usuario el poder esquivarla. Sin embargo, existen dos maneras de evitar esta habilidad. La primera es si ataca sin intención, pues Luffy, en su primera pelea contra Enel, desactivó su cerebro y pudo evadir todos los ataques de este último inconscientemente, lo que lamentablemente no le sirvió, ya que en ese estado no podía atacarle. Pero aunque parezca imposible, Luffy sí pudo darle una paliza sin ninguna intención, ya que al ser de goma, este decidió golpear la pared del Arca Maxim repetidas veces. Esto hizo que el efecto rebote de los puñetazos golpearan a Enel una y otra vez, ya que al no poder controlar lo que hacían sus brazos, estos lograron tener un efecto devastador en el Logia, dejándolo muy mal herido. Y la segunda forma de esquivar esta habilidad es la velocidad, pues en su pelea final, Enel, teniendo la percepción de la intención, no pudo esquivar el golpe final de Luffy, ya que iba demasiado rápido como para poder predecirlo. Lo mismo ocurrió en Amazon Lily en su pelea con las hermanas Serpiente, pues al enfrentar a Sanderson en su segunda marcha, ella podía predecir la intención de Luffy, pues sabía en todo momento lo que éste haría. Aún así, no podía atacar ni esquivar sus ataques, porque se movía demasiado rápido como para poder anticiparse a sus movimientos. Subiendo un nivel de este tipo de haki, nos encontramos con el nivel avanzado, la cual se conoce como la visión del futuro.
Que quede claro desde ya que esto es diferente a la percepción de intención, pues el nivel para realizar este haki avanzado es altísimo y no solo por intuición como el recién mencionado. Bien, entendiendo esto, la visión del futuro le permite al usuario ver literalmente un cierto periodo de tiempo en el futuro, todo exactamente como va a ocurrir, es decir, el usuario puede saber a la perfección lo que hará o dirá su oponente sin margen de error. Es una auténtica locura, por ello mismo es que cuando Rayleigh se lo menciona a Luffy, le dice que dicha habilidad es tan difícil de aprender que prácticamente es imposible hacerlo en un entrenamiento normal, ya que solo se puede alcanzar ese nivel de haki avanzado en batallas con oponentes muy poderosos que te lleven al límite. Debido a esta razón es que muy pocas personas en el mundo han podido utilizarla. Estas son Luffy, Katakuri, Kaido y Shanks. Decir también que es una técnica muy útil para los portadores de frutas del diablo que pueden cambiar su forma, ya que les permite contrarrestar por completo el haki de armadura. Esto lo vimos por primera vez con Katakuri, quien usó la visión del futuro en su batalla con Luffy. Este evadió cada uno de los golpes de Luffy durante gran parte de la batalla sin siquiera poder tocarlo, dado que al saber el futuro por unos segundos, Luffy no podía cambiar lo que su inconsciente le pedía realizar, ya que es algo completamente inevitable. Pero además de ello, Luffy estuvo muy confundido en su pelea, ya que creía que Katakuri era un usuario tipo Logia, y bajo ese concepto, sus golpes recubiertos con haki de armadura no conectaban por más que lo intentara, haciéndolo dudar hasta de sus propias habilidades. Sin embargo, y entendiendo que Katakuri no era un Logia sino un paramecia especial, él podía moldear su cuerpo a voluntad, por lo que al mezclar dicha habilidad con su haki de observación avanzado, esto le permitía ver el futuro que Luffy planeaba hacer, y de esa manera moldear su cuerpo exactamente en el lugar donde llegarían los golpes. Pero como dichos golpes iban a tan alta velocidad, parecía que Katakuri los recibía y simplemente atravesaban su cuerpo, y aunque el nivel avanzado de este haki es increíble, no es perfecto como podría creerse, dado que Katakuri menciona que solo se puede utilizar la visión del futuro si el usuario se encuentra calmado y concentrado en todo momento, por lo que al perder la concentración no se puede utilizar. Es por ello que en un gran descuido pudo ser herido por Luffy en su cuarta marcha. Además, el usuario tampoco puede ver su propia intervención en el futuro. A ver si me explico mejor. Katakuri pudo ver el futuro de Sanji esquivando el disparo de otra persona en la boda con Pudding, pero este, al intervenir y hacer el mismo el trabajo de asesinarlo, le lanza una habichuela al instante en que ve que el plan falla. Sin embargo, Sanji termina esquivándolo nuevamente, confirmándonos de esta manera que Katakuri no pudo ver el futuro de su propia intervención, dejándolo totalmente sorprendido. Y finalmente, tenemos el haki del conquistador. Este tipo especial de haki otorga al usuario la capacidad de dominar la voluntad de los demás gracias a su propia fuerza de voluntad. Esto hace que el objetivo se debilite al sentirse abrumado por el usuario, y se dice que quienes poseen este haki tienen las cualidades para ser un conquistador o gobernante supremo. Sin duda alguna, un título que muchos ansían obtener, pero que pocos consiguen. Entonces, pasemos a explicar cada una de las formas básicas del haki del conquistador. Primero, hablemos de la dominación. Esta habilidad se puede usar de forma temporal para dominar el comportamiento de los animales, intimidándolos hasta el punto en que quedan congelados por el miedo, haciendo que éste se retire, obedezca las órdenes del usuario o se desmaye del pánico. Esta habilidad la usó Luffy por primera vez de manera inconsciente contra el toro de Duval. Lo dominó con su fuerza de voluntad, haciendo que éste se alterara y perdiera el control, cayendo desmayado al instante. Luego, al dominar esta habilidad, Luffy lo usó muchas veces contra otros animales a lo largo de la historia, o por el contrario domándolos como en el caso del Kraken que los llevó a la isla Yojin. Después tenemos la incapacitación. En este caso, si la voluntad del usuario es considerablemente mayor que la de los demás, el portador puede dejar inconsciente a cualquiera que lo rodea, ya sean personas o animales. Que alguien quede inconsciente o no depende de la diferencia de poder del usuario en comparación con la del objetivo. Los usuarios de esta habilidad, que aún son inconscientes de ello, la manifiestan gritando a quienes los rodean con la intención de que dejen de hacer algo. Sin embargo, no pueden controlar a quien desean desmayar. Luffy la utilizó por primera vez en Amazon Lily, para evitar que Sandersonia asesinara a Margaret, noqueando a la mayoría de las Kuya en unos pocos segundos.
También está el caso de la guerra de Marineford. Cuando estaban a punto de ejecutar a Ace, Luffy, al verse acorralado y no poder salvar a su hermano, pega un fuerte grito con el objetivo de que se detenga la ejecución de algún modo. Esto provocó que Luffy incapacitara a muchos marines de bajo rango, sorprendiendo a todo el mundo. Sin embargo, cuando el usuario domina este poder, puede utilizar la incapacitación del conquistador con mucha más facilidad, eligiendo a quien desea noquear. Luffy la utilizó en la isla Gyojin cuando noqueó a 50.000 Gyojin en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no es todo, dado que el usuario con una gigantesca voluntad y habilidad incluso es capaz de incapacitar a otros estando inconsciente. Luffy lo demostró noqueando a unos subordinados de Kaido luego de haber sido derrotado por este en su primera batalla. Y la última forma conocida del uso básico del Haki del Conquistador es la presión. En este caso, si el nivel de incapacitación es demasiado alto, dicha habilidad es capaz de dañar objetos y estructuras inertes que se encuentran cerca del usuario. Esto se demostró por primera vez cuando Shanks la utilizó en el Moby Dick de Shirohige, hasta el punto en que no solo noqueó a muchos subordinados del Yonko, sino que también agrietó una parte de la madera de un poderoso barco que experimentó las enormes adversidades del Nuevo Mundo. Continuando con el nivel avanzado, nos encontramos con la poderosa infusión, en donde el usuario es capaz de infundir sus partes del cuerpo con Haki del Conquistador de una manera muy similar a la del Haki de armadura avanzado, pero con un aumento significativo del poder de sus ataques. Además, puedes imbuir tus partes del cuerpo con el endurecimiento de emisión y mezclarlo con la infusión del Haki del Conquistador. Esto hace que el poder generado aumente considerablemente, logrando golpear sin tocar al oponente. Cuando no hay contacto físico, el Haki se emite desde esa parte en forma de rayos negros, llegando incluso a dividir el cielo. Kaido menciona que solo un puñado en el mundo es capaz de alcanzar este nivel. Esto lo vimos por primera vez cuando Shirohige y Shanks chocaron armas. El golpe fue tan fuerte que despejó el cielo al dividir las nubes. Luego se nos mostró con Roger y Shirohige en el pasado de Oden, una auténtica locura que provocó que destruyeran gran parte de la isla, y la ráfaga de aire como consecuencia movió el mar asustando a la tripulación de ambos. Y finalmente lo veríamos con Luffy y Kaido en un choque extraordinario de Haki del Conquistador, en una prueba constante para Luffy para dominar su nuevo poder, poniendo en aprietos a Kaido constantemente, llegando a golpearlo tan fuerte en la mandíbula sin hacer contacto físico, hasta el punto en que su cuerpo salió disparado hacia el cielo, cayendo al suelo bastante herido. Y finalmente tenemos una nueva forma avanzada del Haki del Conquistador que solo Shanks ha demostrado utilizar hasta la fecha: el asesinato de la observación. La habilidad es tan brutal que el usuario es capaz de anular por completo su presencia ante los usuarios del Haki de observación avanzado, es decir, ni Katakuri, Luffy y Kaido serían capaces de saber lo que haría Shanks en el futuro, anulando por completo dicha habilidad y haciéndolo casi invencible. Es una barbaridad y una habilidad que sin duda alguna Oda profundizará más adelante. ¿Cuál de los tres tipos de Haki te gusta más? ¿Y quién de los usuarios que lo usa es tu favorito? Déjamelo en los comentarios para que charlemos sobre ello. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este análisis, por favor suscríbete. Y no olvides de darle me gusta a este video, ya que con eso me ayudas un montón. Nos vemos. Hasta la próxima.